pedir que vaya buscando el libro de Marcos. Vamos a estar en uno de los evangelios, el segundo evangelio ahí en el orden físico de su Biblia, así que por favor, vamos buscando el libro de Marcos y si ya está ahí puede ir buscando el capítulo 4. Hoy vamos a estar en Marcos capítulo 4 del versículo 1 al versículo 20. Es el texto que vamos a estar utilizando. ¿Y por qué vamos a estar utilizando este texto? Bueno, vamos a estar utilizándolo porque como ya le he venido diciendo, estamos en una serie de mensajes y encaja perfectamente con donde quedamos la semana pasada. Voy a hacer un resumen muy grande, muy rápido porque no tenemos mucho tiempo de lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana antepasada, incluso, estuvimos muchos de nosotros enviando invitaciones con una pregunta que pues asusta un poquito, ¿verdad? ¿Sabe usted qué le sucederá cuando muera? Esa era la pregunta con la que hicimos la invitación. Es una pregunta bastante interesante. Vimos que muchas culturas alrededor del mundo han tratado de responderla y estuvimos viendo que queremos responderla desde la visión del cristianismo, desde la versión de lo que Cristo estuvo enseñando. Por eso es que la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de la salvación, ¿ok? ¿Dónde vamos a estar después de que muramos? Depende de la relación que nosotros tenemos con Dios. Esa fue la premisa número uno. Por lo tanto, estuvimos viendo un poco, estudiando que Dios es santo, 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 y por eso Él también es justo. Su santidad provoca justicia. Y estuvimos viendo que infringir la ley de Dios, y estuvimos utilizando solo, por ejemplo, los 10 mandamientos, estuvimos viendo que infringir la ley de Dios ocasiona un castigo, ocasiona que Dios ejecute castigo porque es justo. Él no va a permitir, Él no va a dejar que pase alguien sin castigo, porque eso no sería ser justo. ¿Ok? Entonces empezamos a hacer un análisis. Dijimos que los 10 mandamientos son como un espejo, porque nos podemos ver a través de los 10 mandamientos. Cuando, por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no matarás, y estuvimos viendo que el solo hecho de odiar a alguien para Dios en nuestro corazón ya matamos a esa persona y nos llama homicidas la Biblia. Y así pasamos por el tema de la mentira, así pasamos por el tema de honrar a padre y madre, así pasamos por todos los 10 mandamientos y nos dimos cuenta que hemos infringido de alguna forma esos 10 mandamientos, ¿ok? Al final concluimos que esa infracción conllevaba un castigo y vimos la analogía de que si nosotros infringiéramos todo eso y nos presentáramos ante un juez y el juez nos dijera, bueno, voy a leerle básicamente lo que usted ha hecho y lo lee y nos dice culpable o inocente, posiblemente todos vamos a decir culpable. Yo he infringido todos y cada uno de esos puntos, no una vez, miles de veces. Y vimos que la Biblia incluso en Santiago nos dice que con una infracción, perdón, en Primera de Juan, que con una infracción ya somos culpables de toda la ley. Por lo tanto, Dios en su justicia aplicaría el castigo. Y hablamos de que ese castigo fue anunciado muchas veces por Jesús. Habló más de este lugar que del propio cielo, y me estoy refiriendo al infierno. Jesús anunció, Jesús advirtió sobre el infierno y dijo, si ustedes no se arrepienten, Dios va a ejecutar sentencia, su juicio justo es que cada uno pague en el lago de fuego por la eternidad. Hasta ese punto, me recuerdo que fui claro en decirles que no era una muy buena noticia. Sin embargo, lo que se quiere generar es básicamente preocupación. A todos nos preocupa esto, a todos nos preocupa en gran manera esto. No a cada uno como persona, sino hablando tal vez de sus invitados. La persona que lo invitó a usted le preocupa su salvación, le preocupa su condición. Pero gracias a Dios, la historia no termina ahí. Gracias a Dios, Dios provee una única salida, solamente una única salida. Y por eso estuvimos viendo la otra cara de la moneda, que es la gracia de Dios. Dios no quiere que todos procedan a condenación, Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y básicamente lo que estuvimos viendo es que Dios espera de cada persona que escucha el mensaje que número uno se arrepienta de sus pecados, de toda esa revisión de los 10 mandamientos que se hicieron, que usted diga, sí, soy culpable, he hecho eso, estoy hastiado, me ha traído X, Y, Z consecuencias, eso ha afectado mi vida, ha afectado mi relación con las demás personas y principalmente ha afectado mi relación con Dios. Y la Biblia dice que se arrepientan, ¿ok? Arrepentirse quiere decir dar la vuelta. Si yo iba caminando para este lado, el arrepentimiento quiere decir que ya
no quiero hacer más esto y me voy a dirigir hacia el otro lado. Conlleva hablar con Dios, confesarle los pecados, empezar a odiarlos, sentirle asco, hacer un plan para evitarlos. O sea, es completamente irse hacia el otro lugar. Y lo segundo que propició Dios fue básicamente la muerte de su Hijo Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre en lugar suyo. Usted y yo debimos haber ido a esa cruz para pagar por nuestros pecados, pero lo hizo Dios mismo en carne, bajó aquí a la tierra en la figura de Cristo Jesús, fue crucificado ahí en la cruz porque Él paga por nuestros pecados. Por eso la Biblia dice que Jesús es un sustituto. ¿Un sustituto de quién? Un sustituto mío y un sustituto de usted. Por eso es que Jesús fue a la cruz. No fue porque Él tuvo culpas, no fue porque Él tuvo pecados, no fue porque Él no es limpio. Fue precisamente porque Dios exige un sacrificio puro y limpio para tapar, para borrar, para eliminar los pecados. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Y aunque parezca un mensaje bellísimo, lastimosamente no todo mundo lo cree. Algunos lo creen, otros lo niegan, otros no lo aplican en su vida, otros de paso no les gusta, no lo quieren escuchar, lo aborrecen. Algunos lo asocian con experiencias de su vida pasada y entonces dicen, yo con Dios no quiero nada, pero precisamente por eso es que estamos en el libro de Marcos. Jesús mismo nos enseña y nos dice a través de esta parábola, que es una parábola bellísima, y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Qué pasa después de que el mensaje se da? ¿Qué pasa después de la semana pasada que vieron ustedes el mensaje a través de la persona que los invitó? Dios me utilizó a mí para dar el mensaje de la semana pasada. Hoy tengo otra vez el chance de darle continuidad a esto. Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de que el mensaje que acabo de resumir llega a usted, llegó a usted? ¿Qué pasó con ese mensaje? Bueno, tal vez usted me diga, lo he escuchado cientos y trillones y miles de veces. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna modificación en su vida? ¿Algo está diferente a como era antes? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿O por qué tal vez usted sí ha compartido con otra persona, ha visto que no sucede absolutamente nada? Esta parábola que vamos a ver se reconoce como la famosa parábola del sembrador, pero resulta que el centro de toda la parábola, perdón, no es el sembrador. El centro de toda la parábola son las tierras. Vamos a leerla y evidentemente vamos a explicarla y evidentemente vamos a ver qué papel jugamos nosotros en esta parábola tan asombrosa. Entonces, voy a leerles, estoy en Marcos capítulo 4, voy a empezar desde el versículo número 1 y dice así. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones, perdón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo,
pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanos de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Bien, esta es la parábola. Vamos a explicarla. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es las conversiones falsas y las conversiones verdaderas. Siempre después de que alguien escucha la palabra, podemos tener una conversión falsa, podemos tener una conversión verdadera o podemos tener un no me interesa desde el principio de que se reparte el mensaje. Usted en su vida también puede hacer el análisis. Posiblemente en algún momento le repartieron el evangelio, usted no quiso creerlo, luego alguien más se lo compartió, usted lo creyó a medias y por un tiempo estuvo muy apuntado en el asunto, pero luego de un tiempo se olvidó del mensaje, o usted pudo haber escuchado la palabra y hoy en día continúa en el camino del evangelio, en el camino de Dios. Eso puede ser lo que sucede y vamos a verlo muy gráficamente, muy gráficamente. Esto es una parábola y antes de meternos a ver la parábola quiero poner atención en los dos primeros versículos, nos dan un poco el contexto. Voy a tratar de que usted se imagine qué es lo que está pasando. Voy a dedicarme a eso en esos dos versículos. Dice el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entraba en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. ¿Ok? Esos dos versículos me sirven para explicarles lo que está pasando. Cristo está a punto de decir una parábola. Es un tipo de ilustración para que quede más entendible un punto, pero también en este momento es una ilustración para que el que no quiere poner atención, el que tiene su corazón endurecido, no la entienda. Y ahorita les voy a explicar por qué. Es una analogía, sencilla, pero al mismo tiempo complicada. ¿Okay? No estamos hablando simplemente de lecciones sobre cómo sembrar. Okay, no estamos hablando de eso. Y usted lo vio porque Cristo después toma el tiempo para explicarla. No a todos, sino nada más a los que se interesan en escuchar. Hoy tenemos público captivo, por así decirlo, y voy a explicarles. Vamos a ver juntos la explicación de esta parábola tan bella. Siempre va acompañada de una ilustración y cuando Jesús hace esto, para que nos lo imaginemos, Jesús está en un lugar que se llama el Mar de Galilea. En realidad no es un mar, es un lago muy grande allá en Israel. Jesús está ahí y la gente sale de su casa. Él no tenía casa, puede ser que haya estado en la casa de algunos apóstoles o alguien que haya ofrecido una casa. Jesús sale, ya para ese momento era muy, muy famoso y resulta que sale un montón de gente detrás de Jesús. Que como Jesús ve tanta gente y está en las orillas de este lago, él se posiciona en la barca, sube a una barca, le pide a algunos de los apóstoles que remen un poco hacia adentro y desde ahí entonces empieza a hablar. Eso lo que hace es que el agua se lleve su voz hacia la orilla, una orilla que va hacia arriba y ahí tenemos toda la gente agolpada que está escuchando el mensaje. ¿Por qué utiliza aves? ¿Por qué utiliza un sembrador? ¿Por qué utiliza semillas? ¿Por qué utiliza tierra? ¿Por qué cree usted? Bueno, porque es lo que normalmente todo mundo vivía haciendo. Israel es una tierra que vive o que vivió en aquel momento de su agricultura, incluso desde de su pesca. Por eso usted en la Biblia ve parábolas sobre peces, sobre monedas, sobre sembradores y específicamente esta que nos está diciendo, hay aves, hay espinos, hay rocas, hay buena tierra, hay un sembrador y hay una semilla. Todo eso todo el mundo lo entendería perfectamente. Entonces, Jesús lo que hace básicamente es decir, aquí va la historia y está a punto de contar una historia, ¿ok? Es la historia de un sembrador, ya ahorita la vamos a ver. Esta historia también es muy importante, quiero que entiendan esto, porque antes, en los 4 evangelios, antes de que suceda esta historia,
hay una negación fuerte hacia Jesús. Todo el mundo está diciendo que Jesús está impulsado por Belcebú, que sus intenciones no son buenas, que está engañando al pueblo. En aquel momento todas las instituciones religiosas emprenden su lucha contra Jesús, lo tildan de malo, de nocivo, de Belcebú en sí, ¿verdad? Y ya sentencian o dicen no hay que creerle a Jesús. Eso es importantísimo que lo tengamos presente, porque acabamos de leer en el versículo, básicamente en el versículo 13, versículo 14, acabamos de leer que de cierta forma el mensaje se va a esconder. ¿Por qué esconder un mensaje tan importante? Bueno, porque el mensaje es tan importante, hay gente que lo está negando, que Dios dice, el que quiera entender, el que desee comprender de corazón, voy a explicárselas. Al que no, va a oír simplemente una historia muy bonita de sembradores, de tierras, y únicamente se va a ir con eso en su cabeza. Hoy nosotros esperamos de todo corazón que ustedes quieran comprender lo que significa esta persona tirando semillas a través del campo, ¿ok? Y lo tercero, antes de meternos a la parábola, es que esto tiene que ver con nosotros. No solamente con las personas que escucharon en aquel momento, sino con nosotros, los que estamos escuchando en este momento. El corazón de nosotros, básicamente. A Dios le interesa muchísimo el corazón de cada uno de nosotros. En Proverbios 4:23, por ejemplo, dice así, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando le digo corazón, no me refiero a su órgano, ¿verdad? No me refiero a un corazón saludable, me refiero a sus emociones, sus actitudes, sus sentimientos, usted como persona. A Dios le interesa usted como persona. Se refiere a la vida de una persona. Por eso es que en el versículo 15 de Marcos leemos, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra. ¿Cómo? ¿En quienes? La palabra no es que la semilla no caiga en la tierra. Bueno, no, aquí que Cristo está diciendo que en ellos se siembra la palabra, pero después de que la oyen, la tierra no oye, obviamente se está refiriendo a una persona, después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, lo más importante de esta parábola son las tierras y significa su corazón y el mío. Cada uno de esos cuatro tierras simboliza su actitud hacia el mensaje que estuvimos viendo la semana pasada y que resumí ahora iniciando este mensaje. Analice su vida, analice su tierra. Esto es lo que vamos a estar haciendo cuando entremos a ver cada una de las tierras, ¿ok? La historia es sencilla, que es de un sembrador que toma su saco, lo pone en su hombro, mete su mano en el saco y empieza a tirar semillas. La parábola nos dice entonces que una de esas semillas cayó junto al camino. La otra, en el versículo 5 y 6, vamos a ver que la semilla cae entre pedregales. Después vamos a ver que un poco de semilla también cae entre espinos. Y por último, vamos a ver la semilla que cae en buena tierra. ¿Ok? Repasando entonces, el sembrador mete su mano, tira las semillas, una cae junto al camino, otra cae entre pedregales, otra cae entre espinos y otra cae en buena tierra. Eso es lo que tenemos en la parábola. Ahora, si las tierras simbolizan nuestro corazón, ¿ok? Algunos de nuestros corazones están junto al camino. Otros de nuestros corazones son como pedregales, otros de nuestros corazones son como espinos y otros de nuestros corazones son como buena tierra. ¿Qué tipo de corazón tiene usted? Eso es lo que vamos a estar viendo. Así que veamos la parábola. Volvamos a leer a ver qué dice esta parábola. Versículo 3. Versículo 3 dice, esta es ya la parábola. Oíd, este es Jesús hablando. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Por otra parte, perdón, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100
por uno. Esa es entonces nuestra parábola. ¿Quién es el sembrador? Bueno, el sembrador es cualquiera que tire la semilla. El sembrador es cualquier persona que haya tirado la semilla. ¿Qué es la semilla? ¿Qué simboliza la semilla en esta parábola? Bueno, si usted quiere ver la semilla simbolizada y en explicación del mismo Jesús, no de mi persona, puede ir al capítulo 8 de Lucas. Ahí va a usted ver claramente qué simboliza la semilla. Lucas capítulo 8, el versículo 11 dice lo siguiente. Este es Jesús que también dijo, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Eso es lo que dice Jesús. La semilla es la palabra de Dios. ¿A qué se refiere con la palabra de Dios? Al evangelio. Y entonces es lo que está diciendo es, un sembrador salió y tiró la semilla. Gráficamente, usted se imagina a alguien tirando una semilla. Va la explicación, la analogía. Alguien le dio a usted el mensaje, le tiró la semilla al evangelio, le explicó el evangelio. Esa persona fue el sembrador. Yo fui el humilde e indigno sembrador la semana pasada porque tiré el evangelio, ¿ok? Tiré esa semilla. Eso es lo que simboliza la semilla y el sembrador puedo ser yo, puede ser cualquier persona que haya dado el evangelio. De manera que el sembrador es todo aquel que reparte el evangelio o la palabra de Dios. Entonces la parábola nos sirve para dos cosas. Nosotros, los ya convertidos, sabemos que cuando damos el mensaje puede caer, en 4 tipos de tierras. Eso es lo que nosotros sabemos los cristianos, por así decirlo. Y si usted es el que recibe el evangelio, si usted es esa tierra en donde la semilla cayó, entonces la lección para ustedes analice dónde cayó la semilla. Esas son las dos caras de la moneda de esta parábola que tenemos aquí. Entonces, por cierto, la respuesta del evangelio depende no del sembrador, no de la semilla, depende del corazón, de cierta forma, de la persona. Depende de que el Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo va a estar ahí convenciendo y convenciendo y convenciendo y convenciendo, pero vamos a tener 4 tipos de respuestas ante la semilla que cayó en su persona. Ok, ya no voy a usar corazón, voy a hablar de su persona. La primera semilla, según la parábola, ¿en dónde cayó? ¿Se recuerda? ¿En qué lugar cayó? Está en el versículo 4. Si se quiere devolver ahí, va a ver que cayó junto al camino. Ahí cayó la primera semilla. Ahora, importante que entienda algo. Antes, en aquel momento en Israel, los sembradíos no son como los que usted conocería ahorita, ¿verdad? Cercados por alambres de púas o vallas o muros altos de piedra. Los sembradíos eran completamente abiertos. Usted podía viajar a Israel en cualquier momento atravesando los sembradíos. Por eso es que entre los sembradíos hay caminos ya definidos para que la gente pueda pasar y regresar por donde le sea más fácil. Así es, así era el escenario en aquel momento. Así que si usted quería ir del punto A al punto B y el sembradío de un vecino estaba en medio, no hay problema, usted puede pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que son caminos en donde la gente ha pasado mucho tiempo. Son caminos en donde la gente ha, por práctica, majado el terreno durante muchísimo tiempo. Vienen, vuelven, traen tal vez carretas, vienen con bueyes, vienen con ganado, y eso se va majando y se va majando y se va majando y se va majando, y la tierra que pasa se hace dura. La tierra se hace durísima porque todo el mundo está pasando ahí para compactarla. Ya no crece zacate, ya no crece hierba porque la tierra está demasiado compactada. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús. Una de las semillas cayó en este tipo de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la semilla no va a profundizar. La semilla va a caer y no va a poder entrar en la tierra. Ese lugar está tan duro, tan duro que la semilla no va a poder profundizar en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa si la semilla no profundiza? Bueno, Jesús es clarísimo aquí en la parábola y dice que como la tierra cayó en ese que como la semilla, perdón, cayó en ese tipo de tierra, va a venir las aves y se la van a llevar. Es decir, va a venir algún tipo de ave, va a ver la semilla, la va a tomar en su pico y se la va a llevar. ¿Qué quiere decir esto? La semilla no dio fruto, no dio fruto.
No se multiplicó, no creció, no vivió, la semilla se murió en la panza de un ave. Esa fue toda la historia con la semilla. El segundo tipo de tierra, dice la parábola en el versículo 5 y versículo 6, que es entre pedregales. Nuevamente, imaginémonos el escenario. Israel es una tierra también que tiene muchas rocas y son rocas muy grandes. Tienen parte de un escenario un poco desértico, tipo desierto. Entonces los lugares tienen muchas piedras y son piedras muy grandes y son piedras que no se ven. Si usted en algún momento ha salido a sembrar, se va a dar cuenta que tal vez en un momento usted toma el pico, lo tira en la tierra, siente que pega con algo y usted empieza a escarbar a ver qué es y se da cuenta que es una piedra. Pero al ratito de estar escarbando se da cuenta que es una piedra gigantesca y entonces usted va a tratar de quitar la piedra y se va a dar cuenta que hay otra piedra y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una delgada capa de tierra encima de esa piedra, muy delgada, en donde la semilla cae y tal vez empieza a echar raíz, pero al toparse a la piedra, adivine qué pasa. Nada, va a morir, no va a tener la profundidad que se necesita para luego empezar a construir toda una planta o todo un árbol hacia arriba, porque no tiene profundidad. Las piedras no dejan, hay algo que está estorbando ahí, que no deja que la semilla crezca. Por eso Jesús dice que unas de las semillas cayeron entre pedregales. Lo que está diciendo es, hay una capa muy delgada de tierra que no va a dejar que la semilla crezca. Después Jesús también nos dice que la semilla, perdón, cayó entre espinos. Esto significa espinos, maleza, mala hierba. Son plantas inútiles y sumamente dañinas, perdón. Igual, si usted en algún momento ha sembrado, sabe que muchas veces tiene que ir a quitar plantas y matas que están estorbando, porque lo que hacen es que cuando la semilla cae, esas matas ahogan, quitan la luz del sol, jalan el agua que la planta necesita, empiezan a invadir la semilla que cayó en el terreno en ese momento y la semilla que pasa también muere y no da ningún tipo de fruto. Tapan el sol, tapan el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, Jesús en el versículo 8 también está diciendo que la semilla cayó en buena tierra. Es una tierra preparada, es una tierra suave, es una tierra en donde la semilla puede profundizar, donde las raíces pueden crecer hacia abajo, donde puede tener minerales, donde puede absorber agua, donde está recibiendo la luz del sol. Y eso es perfecto entonces para que la semilla vaya creciendo. Es una tierra ya preparada. Esto es muy importante y lo voy a retomar al final del mensaje. Es una tierra ya preparada. Es un corazón, es una actitud, es una persona que ya está preparada para recibir la semilla. Y de eso voy a estar conversando al final del mensaje. ¿Cómo es que se prepara ese corazón para recibir la semilla? Ahora, eso es lo que sucede. Y Cristo después toma su tiempo para explicar la parábola. Y ahora sí voy a explicarles la parábola a todos los que estamos escuchando u oyendo. Rápido. El sembrador viene, tira la semilla, puede caer junto al camino. Vimos que es una parte dura en donde no hay profundidad, en donde la semilla jamás va a meterse y van a venir las aves de los cielos, se la van a llevar y la semilla murió. Puede caer entre pedregales. Hablamos de que esta piedra tiene un poquito de tierra encima, pero cuando la plantita empieza a crecer o quiere echar sus raíces, no va a poder porque la piedra estorba, hay estorbos ahí. Número 3, vimos que la semilla puede caer entre escombros, entre espinos, ¿verdad? Y vimos que eso ahoga la semilla, quita el sol, quita el agua, quita los nutrientes, la semilla muere. O número 4, la semilla cae en buena tierra, que es una tierra que ya está, ¿qué? Preparada. Muy bien. Ahora, vean la explicación bellísima que hace Jesús de este asunto. Ahora, vámonos al versículo 9, en donde vamos a ver a Jesús ya explicando este asunto. Dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esto? El que quiera entender la parábola, escúcheme. Eso es lo que decíamos de todo corazón que ustedes hagan. Escuchen la interpretación de la parábola. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Mucha gente se fue.
Y mucha gente se fue únicamente con una enseñanza de que hay que tener cuidado a dónde tira usted la semilla, para que no se muera la semilla. Mucha gente se fue con eso en su cabeza. Pero algunos se interesaron y preguntaron y fueron más allá. Y entonces Jesús les dice y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Hay muchos que se van a enredar, que no van a entender, porque algunas cosas son para los que quieran entender. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Voy a hacer una pausa aquí en el mensaje para nosotros los cristianos. Debemos entender esta parábola a la perfección. Si un cristiano no entiende esta parábola, Jesús hace la advertencia. Si usted no entiende esta, ¿cómo va a entender todas las demás? Esta parábola es muy importante porque nos habla sobre nuestro ingreso a la vida cristiana. Por eso es tan importante entenderla. Continúo. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Ya lo vimos. Fui yo la semana pasada. Puede ser cualquiera que lo haya invitado, que ya le haya compartido el mensaje en algún momento. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los de junto al camino. Son las personas duras de corazón. Puede ser usted, ¿en qué sentido? Puede ser si usted es la persona que nunca ha querido escuchar, que le indigna escuchar, que le molesta escuchar, que no quiere escuchar, que detesta el mensaje, que lo odia, que ha tomado decisiones con base en sus experiencias de vida pasadas por algo que le pasó y usted culpa a Dios de todo lo que le ha estado pasando. Usted es ese tipo de persona, si ha tenido gente que le ha llegado a hablar y usted no quiere escuchar y simplemente se hace el de los oídos gordos o el de la vista gorda y no quiere usted definitivamente nada. En ese momento es importante que usted entienda que Satanás está mediando para que usted endurezca su corazón. Y un ejemplo de esto buenísimo lo tenemos en el Antiguo Testamento con Faraón, por ejemplo, en donde Satanás endurece el corazón de Faraón para que no deje salir al pueblo de Israel, lo endurece, 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 lo endurece. Usted puede ser una de esas personas que tiene el corazón duro, duro. Los escribas y los fariseos también son un buen ejemplo, y me estoy refiriendo a que son personas religiosas. No necesariamente este tipo de corazón, este tipo de persona es una que simplemente no quiere creer, es una persona que puede saber mucho, tener mucho conocimiento sobre la Biblia, tener incluso experiencia en andar cristiano, pero no quiere escuchar el mensaje. Simplemente no le importa. No le interesa. Este es un corazón duro, indiferente, frío, amante del pecado. ¿Por qué no quiere creer? Bueno, porque conlleva cambiar mi vida. Y yo no quiero cambiar mis lujos, no quiero cambiar mi amante, no quiero cambiar mis vicios, no quiero cambiar mi pérdida de tiempo, no quiero cambiar como soy yo. Y por eso no quiero creer. Ese es un corazón duro. Y lo que Dios dice es que Satanás va a venir, se va a llevar la semilla y la semilla va a morir. Puede que usted sea una de esas personas, puede que lo sea, y puede que usted en este momento lo reconozca y diga, sí, yo soy ese tipo de persona. Pues le digo que Dios sabe que usted es ese tipo de persona. Usted no está engañando a nadie. Ahí usted se puede encontrar. Dios habló de usted en esta parábola y le está llamando persona de corazón duro, porque la semilla va a caer y no va a hacer absolutamente nada de efecto. ¿Ok? Ese es el primer tipo de tierra. Ahora Jesús sigue en el versículo 16, sigue diciendo, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. ¿Cuáles son estos? Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. O sea,
A usted le contaron el evangelio y usted dijo, qué maravillosa noticia, qué bendición más increíble, mi corazón está rebosante de alegría, estoy lleno de júbilo, de emoción, y resulta que usted busca una iglesia y se mete a la iglesia y empieza a trabajar y ahí está su corazón, su emocionalismo a tope, ¿verdad? A full, como nosotros decimos, está ayudando a las demás, está sirviendo, está haciendo un montón de cosas, pero vean lo que pasa en el versículo 17. Pero no tienen raíz en sí, no hay profundidad. Ha sido algo superficial, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué tipo de persona es esta? Bueno, es la persona emocionalista. Es la persona que escuchó, se alegró, se dejó llevar por emociones, empezó a trabajar en lo superficial, ¿verdad? Como que usted tenga una casa y usted diga, no me importa si tengo cama, no me importa si tengo lavaplatos, si tengo lavamanos, si tengo un excusado, lo que me interesa es que se vea bonita por fuera. Y usted fue y compró pintura y puso stickers de que soy cristiano y se compró cosas, música que cristiana y empezó a adornar usted su casita y resulta que eso solamente es superficial, porque cuando usted profundiza, cuando usted entra en la casa, no hay nada. No tiene conocimiento de Dios, no tiene conocimiento de Jesús, no sabe qué es el Evangelio, no entiende la salvación. En fin, usted se preocupó solamente de la parte externa. Tanto así que cuando vino la persecución, porque la vida cristiana no es sencilla, es muy difícil de llevar, cuando vino esa persecución, cuando usted tuvo amigos sobre usted que le dijeron, ay, ya te hiciste cristianito, ya ahora te convertiste. No, 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 vamos a vacilar con nosotros. Cuando usted tenga esa persona que hace rato estaba atrás suyo y le movía su corazón y usted se dejó ir otra vez, la semilla no profundizó, no entró el mensaje. Usted lo recibió con mucha alegría. Yo puedo entender eso perfectamente. Podemos entender el tema de que usted se alegró cuando escuchó el mensaje, pero no profundizó lo suficiente. Y cuando vinieron todas esas cosas, todas esas persecuciones, todos esos amigos que le empiezan a usted a decir, di, pero ya no va a salir con nosotros, es que quiero leer la Biblia. Ah, quiere leer la Biblia. No, hombre, ya lo perdimos. ¿Cómo? Y usted se perdió en esto. Cuando usted dice, no, es que los domingos acabo de sacar tiempo para ir a los cultos, ahora son los cultos virtuales, y la gente le empezó a decir, no, hombre, pero si era nuestro día de salir a correr o de andar en bicicleta, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Y usted se fue. Puede que usted sea este tipo de personas, puede que lo sea. Usted es altamente sensible a las críticas de los demás, es altamente sensible a lo que digan las demás personas. La palabra no está tan fuerte en usted y por eso es que usted tambaleó y se dejó llevar por este asunto. ¿Ok? Hay un ejemplo buenísimo en la Biblia, no tengo mucho tiempo para ir ahí, nada más quiero contarles tal vez a manera muy superficial que hay una persona que se llama Demas. En la Biblia hay una persona que se llama Demas que acompañó más o menos unos 3 años a Pablo, al apóstol Pablo, y estuvo trabajando muy de cerca con Pablo. Tanto así que en la primera carta que escribe él en Filipenses, esa se escribió más o menos en el año 61 después de Cristo, él escribe de Demas y dice que Demas está ayudando, que está colaborando. Y uno dice, ah, caray, qué bien Demas, está ayudando. En el año 63, él escribe la carta a Colosenses y al final de la carta a Colosenses, él escribe de un montón de personas y les empieza a poner calificativos buenísimos. A Lucas le dice el médico amado, a Aristarco le dice compañero de prisiones y así empieza a dar una lista y usted ve calificativos buenísimos, buenísimos, buenísimos y llega Demas y solo dice Demas, nada más. Además, no es el colaborador, no es el médico amado, no es el que le ayuda en el evangelio, no es el que sufre cárceles, es únicamente Demas. Y en el año 66 después de Cristo, cuando Pablo escribe segunda de Timoteo, dice que Demas básicamente lo ha desamparado amando este mundo, amando este mundo. Qué difícil. Es una persona que 3 años estuvo trabajando con Pablo y al tercero Pablo dice que lo abandonó amando
este mundo. Esta frase en la Biblia es muy fuerte, no fue que se jaló un desliz o una tortita. Cuando Pablo dice que lo dejó desamparado amando este mundo, se refiere a que Demas se fue. Y uno dice, pero ¿cómo es posible si Demas, 3 años trabajando en el ministerio con Pablo y seguramente estaba aprendiendo mucho de él, cómo es posible que se haya ido? Bueno, eso es común en la vida cristiana. Ese puede ser su caso. Usted recibe la palabra, va a la iglesia, empieza a crecer, empieza a conocer, pero resulta que apareció alguien, apareció algo y usted se perdió. Y usted es fluctuante. Y ese es su comportamiento habitual. Fluctúa, viene, va, se pierde, se interesa, ahora no se interesa, etcétera. Y está en esa fluctuación, ¿verdad? Como un barquito ahí que lo lleva al viento. Bueno, posiblemente sus decisiones las tome con emocionalismo. Y esa es la vida de Demas, tristemente, por 3 años. Hay gente que camina en la vida cristiana por 10, 15 años y no entendió nunca el mensaje de salvación correctamente. Puede ser que usted sea esa persona también. Puede ser que usted sea esa persona también. Ya vimos algunas de las características. Luego Cristo habla de la semilla que cayó entre espinos. Es el versículo 18 al versículo 20. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ya aquí no estamos hablando de persecución. Ya aquí estamos hablando de que usted cuando usted escuchó el mensaje de salvación empezaron a aparecerle negocios y empezaron a aparecerle personas y empezaron a aparecerle novios y novias y empezó a aparecer la plata y ya usted consigue trabajo y luego tiene un emprendimiento con un negocio y esas cosas empiezan a usted a quitarle el tiempo para que usted crezca. Esas cosas, perdón, empiezan a ahogar ese mensaje que cayó en su corazón. Y usted básicamente lo que dice es, me perdí. Ese emprendimiento me quitó mi tiempo que estaba teniendo en la iglesia. Esa persona me quitó mi tiempo que estaba teniendo en la iglesia. Esa situación en mi vida de una carrera, de un título que siempre añoré tenerlo y ya lo tengo, que quitó el tiempo para que la semilla creciera. Y se ahogó el mensaje. Un ejemplo de esto en la Biblia puede ser el ejemplo del joven rico. En Lucas capítulo 18, y se lo voy a dejar de tarea para que lo lea en su casa por cuestiones de tiempo. En Lucas capítulo 18 hay una bellísima parábola sobre un joven rico que llega donde Jesús y le dice, maestro, ¿qué haré para heredar, perdón, la vida eterna? ¿Verdad? Cristo irónicamente le dice, cumpla con todos los mandamientos. Eso es irónico porque es imposible cumplir con todos los mandamientos. Eso solo lo puede hacer Jesús, solo lo hizo Jesús. Eh, entonces él arrogantemente dice, ya los he cumplido todos. Eso es completamente arrogante, nadie puede hacer eso. Pero Jesús lo que quería era descubrir su verdadero corazón, porque lo que le dice después le daña y hace que se aleje. Jesús le dice, bueno, vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. ¿Qué hizo el joven? Se fue. ¿A venderlo? ¿A vender las cosas? No. Se fue porque le dolió que Jesús le dijera que tenía que vender todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Está más preocupado en sus negocios, está más preocupado en su vida, está más preocupado en su carrera, está más preocupado en su trabajo. Hay miles de cosas más que son prioridad sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio, sobre su salvación, y así la semilla no va a crecer. Así que esto es un asunto de prioridades. Y es bueno que usted se pregunte ahorita en este momento en su vida, ¿cuál es su prioridad? Vean, y les voy a decir esto con mucho cuidado, y con mucho, mucho cuidado. Hay miles de cosas que son prioridad en su vida que no deben ser la prioridad. Jamás deben ser la prioridad. ¿Ok? Porque lo único que va a asegurar su salvación en la eternidad es que usted no solamente entienda el Evangelio. Después de que usted lo entiende y lo comprende y lo cree, porque estas tierras que hemos visto entre espinos y entre pedregales, créame que creyeron. Pero no basta con creer. No, señor. Hay todo un cambio que se tiene que evidenciar. Por eso Jesús ahora habla del fruto que se va dando. ¿Ok?
Entonces, haga una lista de esas prioridades, ponga a Dios y vea a ver en qué lugar está. No puede estar ni siquiera en número 2, tiene que estar en número 1. Las personas entre espinos, si lo quiere llamar de otra forma, son las personas materialistas. Las personas entre pedregales son las personas superficiales. ¿Ok? Las personas junto al camino son las de corazón duro. Entonces tenemos a los de corazón duro, tenemos a los superficiales y tenemos a los materialistas. En cualquiera de esas tres puede estar usted. Yo estuve también en una de esas tres en algún momento de mi vida. Y por último, Jesús da la buena noticia. Hay otro tipo de tierra. Está en el versículo 20, ahí en capítulo 4 de Marcos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Son los que tienen un corazón adecuado para el evangelio. No voy a decir que es un corazón bueno, porque la Biblia dice que nadie tiene un corazón bueno, pero son las personas que tienen un corazón adecuado para que el evangelio fructifique y crezca. Y Jesús hace énfasis en que la semilla va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto es una exageración. Cualquiera que coseche y siembre sabe que no se puede dar un crecimiento de 100%, una cosecha de 100%. Pero Cristo lo que está diciendo es, el Espíritu Santo cuando llegue a morar ahí va a producir frutos poquito, mediano o exageradamente en una persona. Tenemos testimonios de personas que cambiaron completamente su vida después de escuchar y entender bien el evangelio y ahora son otra cosa completamente distinta a lo que usted habría visto en algún momento de la vida. Entonces, estas personas tienen tres características. Esta tierra, esta semilla que cayó en buena tierra tiene tres características. Ponga atención. Número 1, entiende la palabra. Entendió el evangelio, entendió lo que yo expliqué la semana pasada o el resumen que hice grandemente ahora cuando empezamos el mensaje. Vea lo que dice en Mateo 13:23. Esta es la misma parábola, nada más que está en Mateo. Ustedes las pueden buscar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Ahí las pueden encontrar. En Mateo se registra lo siguiente: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la parábola y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces entiende la palabra. La segunda característica es que recibe la palabra. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿A qué me refiero yo con la reciben? Dicen, sí, yo soy esa tierra dura. Toda mi vida ese ha sido mi corazón. Toda mi vida ese ha sido mi corazón duro, arrogante, terco por una situación que viví anteriormente en mi vida. Por eso es que tengo un corazón duro. Yo tengo ese corazón duro y ya no lo quiero tener duro. Es la persona que dice, sí, yo soy un superficial. A mí no me gusta comprometerme con absolutamente nada. Y cuando escuché que el cristianismo se requería un cambio de vida, no, yo soy ese tipo de tierra. Los que lo reciben son las personas que dicen, sí, yo soy un materialista. Mi vida está determinada por las cosas que tengo. Nada más y nada menos. Entre más tenga, más mejor me siento. Y entre más tenga, también no logro alcanzar la felicidad porque siempre quiero más y más y más y más y más y más. Puede que ese sea una persona que reciba también. Y por último, es la persona que retiene la palabra y da fruto. En Lucas 8:15 dice lo siguiente, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En otras palabras, es una persona que desde que escucha el mensaje jamás se le va a olvidar. Va a ser un estandarte en su vida. Van a retener lo que oyen. Van a mostrar un amor por la palabra de Dios, por saber qué dice ahí sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre el aborto, sobre el homosexualismo, sobre la vida, sobre la riqueza, sobre el dinero, sobre el trabajo. Van a querer saber qué opina Dios sobre todas las áreas de su vida, porque su interés va a ser
adaptar su corazón a lo que Dios dice. Ese va a ser su deseo, estar en línea con lo que Dios está o mandándonos a hacer. Aunque no esté usted de acuerdo con algunas cosas, poco a poco el Espíritu Santo le va a ir enseñando cómo tiene que vivir su vida. Eso es retener la palabra, porque lo que sigue es llevar fruto. Vean, usted no me puede decir a mí que es cristiano si está en su misma situación desde hace 5 años que se convirtió. Es exactamente la misma persona. No hay crecimiento de nada. Vea, usted no me puede decir que es cristiano si usted no sabe cómo es Dios. ¿Cuáles son sus características como Dios? Usted no me puede decir que es cristiano si su misma vida es la misma, si su vida actual es su misma vida de antes. Siguen los mismos pecados, siguen las mismas cosas, siguen los mismos vicios, sigue con el chisme, sigue con las mentiras, sigue odiando a la gente. No puede decir que usted es cristiano, porque la Biblia dice que aquella semilla que cayó en buena tierra es la persona que retiene la palabra y que da fruto. Así que usted no puede ser igual que antes, jamás puede ser igual que antes. Tiene que haber un cambio evidente en su, vean, y son cambios que a usted algunas veces dice, eso tan sencillo. Bueno, para la persona no fue sencillo, para la persona fue sumamente difícil. Algunos tienen problemas con su vocabulario y tenían problemas enormes con su vocabulario y tienen un vocabulario completamente diferente en este momento. Algunos tenían problemas grandes con la pornografía y en este momento eso los asquea, los invade, lo odian. Algunos tenían problemas en sus matrimonios terribles que han llevado años de dificultades y ahora odian esa situación y buscan cómo arreglar esto. Esas son las vidas cambiadas, no por mérito propio, no porque yo sea demasiado bueno, sino porque la escritura lo que dice es que el Espíritu Santo, al venir a morar en una persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo como sustituto, el Espíritu Santo empieza a cambiar vidas en sus áreas. ¿Ok? Es como un guante que usted tiene y usted va metiendo los dedos en el guante y va controlando este y luego va controlando este y el Espíritu Santo va controlando todas las áreas de su vida. Así que ahora la pregunta es, ¿qué tipo de tierra es usted? Ya la semana pasada yo humildemente tiré la semilla. La semana pasada usted la revisó, la recibió, tuvo una semana para masticar todo lo que vimos. Y hoy le estoy diciendo, esa semilla pudo haber caído en 4 tipos de tierra. Dura, insensible, fría, terca, grosera. Número 2, entre pedregales, con poca superficialidad, que no profundiza nada. Entre espinos, aquella que es totalmente y 100% materialista, o en una buena tierra. Son 4 opciones nada más. Ahora, quiero terminar. Ya vamos a terminar con esto y le dije que esto lo iba a retomar al final del mensaje, porque tiene que ver con esta buena tierra. Nadie nace con un corazón preparado para recibir la semilla. Nadie nace con un corazón preparado para recibir la semilla. En Romanos dice que todos, no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos descarriado. Nuestros corazones que buscan el mal. Y eso lo vimos la semana pasada. Si usted no corrige a un niño, su naturaleza va a ser egoísta, no compartir, mentir para obtener las cosas. Usted tiene que educarlo para que no sea así. Es su naturaleza. Nuestra naturaleza mientras vamos creciendo es desviarnos. Entonces, no hay ningún corazón que esté listo. Por eso es que el corazón se tiene que preparar. Y agarrándome de la analogía del sembrador, cuando un sembrador va a sembrar, sabe que tiene que ir a alistar el terreno. ¿Ok? Y yo siempre les cuento esto cuando hablamos de este tema. Mi papá, donde vivíamos antes, tenía un vecino que tenía un lote ahí y ese lote yo siempre pasaba y estaba lleno de láminas de zinc hasta arriba y siempre pasaba y se veía el zacate arriba de las láminas de zinc y en algún momento, una vez mi papá me dijo, vamos a ir a sembrar ese terreno. ¿Verdad? Y entramos y por primera vez abrí la mata de la lámina de zinc. Ustedes no se imaginan
Piedras, zacate, bichos, ¿verdad? Y lo primero que uno se impacta es de ese estado, de eso que está ahí. Bueno, ese es el estado de la vida de algunas de las personas que tal vez pueden estar aquí escuchando. Es una infestación de cosas malas, dañinas, pura hierba mala y bueno, tal vez esa sea su vida en ese momento. Y bueno, mi papá me dijo, hay que empezar a quitar cosas. Y entonces empezamos, él empezó con el machete a quitar zacate y todo. Y ahí fuimos, no me acuerdo cuánto tiempo fuimos, pero cada vez que yo entraba al lugar, estaba más preparado, más preparado, más preparado. Piedras por un lado, maleza que se cortó, ya estaban los caminitos para las semillas, ya estaba la tierra preparada. Todo ese espacio de preparación, utilizando la analogía que le quiero dar a entender, se hace por medio de la presentación de la ley. Si usted quiere tener un corazón preparado, tiene que entender que usted es una mala persona. Normalmente creemos que somos buenas personas. No es así. Haga un recuento de su vida. No se compare con su vecino, o no se compare con su hermano, o con su hijo, con su hija, o con Hitler. Porque Dios no compara a personas, Dios se compara a Él mismo con usted y a usted le dice que tiene que ser igual. Ahora, con esa comparación, ¿cómo cree que sale usted? La ley lo que hace es meter ese arado que se mete en nuestro corazón y escarba. De raíz, hermanos invitados, de raíz va a escarbar su vida y van a empezar a salir cochinadas, cucarachas, bichos, ratas, lo que usted quiera, pero eso es lo que hace la ley en su corazón. Porque tiene que quitar todas esas excusas, tiene que quitar todos esos vicios, todos esos pecados, tiene que ir quitando todo lo que está ahí adentro para que la semilla caiga y caiga en una buena tierra. Por eso es que no vale que yo solamente venga a decirles que Dios los ama y que tiene un mensaje bellísimo para ustedes, porque no es cierto. Hay que preparar primero el corazón. Dios no lo ama a usted en su estado actual de pecado, en su estado actual de mentiras, en su estado actual de materialismo. Dios no lo ama a usted. Dios lo llama un impío. Y en la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es Salmo 7:5, por si usted lo quiere buscar. En Romanos, todo el capítulo 1 habla sobre que Dios está molesto por la condición que tenemos como humanos, todos nosotros. Y en Romanos sigue diciendo que Dios va a tener que ejecutar juicio. Y ese juicio es eterno. Usted ha ofendido en muchos puntos a un Dios que es eterno. Por lo tanto, el castigo va a ser eterno. Ese es el arado. Y duele. Sí, claro. A usted no le gusta escuchar eso. A usted no le gusta que alguien le hable así. Usted ni siquiera me conoce y yo tal vez le estoy hablando así. Y usted dice, pero ¿quién es ese que tiene derecho a hablarme así? Bueno, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Es lo que escribió Dios. Él es el que manda aquí. Simplemente soy un humilde mensajero del mensaje. Así es como Dios lo ve a usted en este momento y lo que estoy haciendo es quitando esas basuras de su corazón para que usted esté listo y que caiga la semilla. Porque si no lo hago, la semilla o cae en pedregales, o cae en espinos, o cae en un corazón duro. Siempre va primero la ley. Siempre va primero la ley. Jamás podemos quitar la ley de nuestro corazón al repartir el evangelio. Y por eso es que la semana pasada estuvimos repasando cada uno de los 10 mandamientos, uno por uno, los vimos. Y es que es tan difícil, es imposible salvarse por seguir al pie de la letra de los mandamientos. Es imposible. Solo con el tema de, por ejemplo, honrar a padre y madre. ¿Cuántas veces usted no les mintió, no los engañó, no se refirió mal a ellos, no se burló de ellos, no los trató a menos adelante de sus familiares o de otros amigos suyos? Todo mundo, todos nosotros hemos hecho en algún momento de nuestras vidas eso. Y entonces ese arado viene y empieza a sacar. Y podríamos ver ejemplos de ejemplos, de ejemplos, de ejemplos. Por favor, dese cuenta. Usted no es buena persona. Dios no lo va a salvar porque usted ayuda a cruzar a su mamá a la calle los domingos para ir a la feria.
Dios no lo va a salvar porque usted se congrega los domingos. No. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a que yo tomara un chip de computadora y digamos que lo pudiera meter en su cabeza y grabara todo lo que usted piensa, lo que usted ve, lo que usted dice, lo que usted oye, lo grabara y después yo le pidiera el chip a usted porque lo voy a proyectar aquí, digamos, en esta misma reunión, el domingo próximo voy a proyectar su chip para que todo el mundo vea lo que usted dijo, pensó, hizo y ¿quién estaría dispuesto? Nadie. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, no hemos cumplido todo lo que Dios dice. Y ahí, solamente en ese momento, cuando usted se dé cuenta de su desvalidez, de su miseria, de su podredumbre como persona, de su menosvalía para salvarse a sí mismo, ahí en ese momento es donde Dios extiende la mano a un corazón contristado y triste, a un corazón desesperado, porque sabe y entiende que no hay otra salida. Ahí es donde Dios extiende la mano y dice, para eso yo envié a Cristo. Dios dice, yo traté a Cristo en la cruz como si fuéramos usted y yo. Lo que yo merezco, mis pecados, mis mentiras, mi codicia, mi adulterio, mi blasfemia, mi no apartar tiempo para Dios, eso que yo hice en mi vida, Cristo lo pagó en la cruz por mí, para que yo saliera libre del castigo. Ningún agricultor va a tirar las semillas sobre una tierra que sabe que está dura. Primero usa el arado para quebrar la tierra, levantarla y suavizarla. Y cuando se ara, se empiezan a evidenciar las piedras, se empiezan a evidenciar los espinos y empieza a verse lo que hay que quitar. Bueno, eso es nuestro deseo. Que usted hoy haya escarbado y haya dicho, esto me está estorbando, durante toda mi vida me ha estorbado, voy a quitarlo. Esto me está distrayendo, durante toda mi vida me ha distraído, voy a quitarlo. Este corazón duro que tengo no me ha permitido meterme en lo que tengo que meterme. Cambie su corazón. Hay mucho que ver. Usted tiene un invitado, perdón, un anfitrión, contáctese con la persona, hable. Si usted no entendió, pídale que le explique, pídale que profundice. Porque este mensaje, como siempre les he dicho desde el principio de todos los mensajes que hemos tenido, va a condicionar su vida en la eternidad, ya sea para estar con Dios allá participando en su reino, o número dos, va a glorificar a Dios por su justicia, porque castigó lo que tuvo que haber castigado. Oremos. Señor Todopoderoso, Padre, gracias por esta parábola tan sencilla de alguien que sale a tirar unas semillas, pero a la vez tan profunda. Te pido que hayamos hecho nuestro análisis de nuestro tipo de corazón, de nuestra persona, que hayamos podido analizar de cuál terreno somos. Y esto es importante, Señor, que lo hagamos hoy. Hoy estamos hablando de las falsas conversiones y las verdaderas. Y me duele decir esto, Señor, pero en el mundo hay miles de millones de falsos convertidos, miles de millones de personas que han escuchado un evangelio falso, miles de personas que están mezclando el evangelio con psicología, con sociología, con filosofía, miles de personas que están diluyendo el mensaje para que no sea tan fuerte, para que no sea tan duro, para que la persona no se ofenda tanto. Y eso ha causado que tengamos miles de millones de falsos convertidos, iglesias llenas, y esto es doloroso, Padre, iglesias llenas de personas que cuando lleguen a donde ti, tú les vas a decir, no los conozco, no sé quiénes son, lo siento. Señor, por favor, queremos a toda costa evitar eso y por eso hemos tomado el tiempo para que de verdad podamos meditar en todas estas cosas y que cada uno de nosotros, tanto como invitados o como asistentes o como miembros, tomemos nuestro papel, hagamos los cambios que tenemos que hacer y vivamos una vida conforme a lo que indica tu palabra, Padre. Gracias por la mañana de hoy. Te agradecemos infinitamente. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por todo esto. Amén. Bien, muchas gracias.